El jueves 28 de mayo fue el día en el que inicialmente se aprobaron esas cuentas para este ejercicio 2025 en la sesión ordinaria del Pleno. Nosotros esta semana en Calamocha Noticias queremos ahondar en las cifras de 5,4 millones de euros, que fueron las iniciales que se aprobaron, con los ediles a favor, obviamente, del Partido Socialista, la abstención por parte de los concejales de Teruel Existe y la oposición del resto de concejales, es decir, los dos concejales del Partido Popular y el único del Partido Aragonés. Por eso esta semana, aquí en el informativo semanal, queremos ahondar en esa información y hemos invitado al alcalde de la Villa, Manolo Rando, y también a la teniente de alcalde, Sonia Palacio, que ya están aquí con nosotros en la mesa. Manolo, Sonia, buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, hablábamos de esos 5,4 millones iniciales que se aprobaron en el pasado pleno, el pleno de finales del mes de mayo. ¿Qué supone para las arcas municipales? ¿Qué incremento también se ha vivido con respecto al pasado 2024, Manolo? Bueno, en primer lugar, yo creo que los vecinos tienen que saber que cuando empieza año nuevo, el día 1 de enero, hay una prórroga presupuestaria. Es decir, el presupuesto del año anterior, en sus cantidades, pasa a formar parte de un nuevo presupuesto. Por tanto, el Ayuntamiento de Calamocha no ha estado paralizado en absoluto. La gente lo ha podido ver. Decir que este año tenemos más de 5.460.000 euros implica que tenemos 225.000 euros más de ingresos, ¿vale? Pero yo les decía, mañana, el día del pleno, es decir, hoy, a fecha de hoy, tenemos ya 1.846.000 euros más que nos hemos ido currando, que son de aquellas subvenciones que hemos solicitado y que llegaron a final de año, y otras que van viniendo durante este tiempo. Con lo cual quiere decir que el presupuesto actual de este ayuntamiento ya sube a 7.300.000 y pico euros, que es una cantidad, pues como decía alguien por ahí, ¿no? Sin estar en el Gobierno de Aragón ni en la Diputación Provincial, el Partido Socialista, pues es una cantidad que da cuenta de que este uno, este otro, este ayuntamiento, pues sus recursos siguen manteniéndose, incluso incrementándose en función de las convocatorias, porque nos presentamos a todas las convocatorias. Claro, Manolo, porque mencionabas con esas subvenciones y ayudas que van llegando pues desde finales del pasado 24, en los primeros meses de este año 2025, es ese incremento que al día siguiente ya se registró en las arcas municipales porque se habían hecho modificaciones presupuestarias. Claro, y ya esas modificaciones presupuestarias se habían hecho anteriormente a la presentación del presupuesto y las habían aprobado todos los grupos políticos. Las habían aprobado todos los grupos políticos. Esto creo que es importante. Cada uno que deduzca lo que desee. Pero dentro de esos ingresos podrían haber sido más. Podrían haber sido muchos más. ¿Cuál es la cantidad que a lo mejor sí que podría haber llegado? ¿Por qué? Porque llevamos 10 años sin subir tasas e impuestos. Lo que significa que podríamos tener un 36% más de presupuesto. Es decir, de los gastos comunes que tiene este ayuntamiento, los vecinos pagamos el 60 y tantos % y el resto lo pone el ayuntamiento. Esa diferencia es lo que no hemos subido de tasas e impuestos en 10 años. Creo que no hay ningún ayuntamiento que haya hecho esto, ni en la provincia ni en Aragón, no sé en el resto de las comunidades, ¿no? Eso es importante porque hemos pasado periodos pues muy duros. Yo cuando entré de alcalde quiero recordar que aquí había una deuda de 9 millones de euros. Ahora la deuda dije otra vez que iba a ser este año de 200 y pico mil. Que seguimos pagando 100.000 euros ahora de la deuda que nos dejaron, que ese dinero lo podíamos utilizar en otros menesteres. Pero es curioso ver el incremento que ha habido presupuestario. ¿A qué es debido? Pues es debido a que gracias a las trabajadoras y a los trabajadores del ayuntamiento hay un incremento de 44.000 euros en impuestos de actividades económicas de gente que no estaba pagándolo. Ya hubo otro estudio anteriormente, eso nos beneficia. Pero luego los tributos del Estado, del Gobierno de España, nos han llegado más de 224.000 euros de más. Nos van a dar mucho dinero más, igual que las diputaciones, y las diputaciones luego lo podrán repartir entre los municipios. Que incluso esa dotación que menciona que vendrá del Gobierno de España
más o menos serían las cifras del incremento inicial que se ha hecho en el presupuesto con respecto al 2024. Exactamente. ¿No? 236.000 con euros. Con eso más o menos. Cubres lo que no pagan los vecinos, lo que no pagamos los vecinos, aunque también se puede utilizar a más inversiones, a más servicios en Calamocha. Decir que el Fondo de Financiación Local llevamos ya unos años que no ha subido, depende del Gobierno de Aragón. Decir que en el gobierno anterior se multiplicó por 2, y por eso yo dije al portavoz del Partido Popular que se moviese, a ver si puede hacer algo. Si no, ya no volvemos nosotros, porque yo creo que todos los municipios damos los servicios básicos a los ciudadanos, y no podemos quedar estancados. Entonces, al igual que lo sube el Gobierno de España, debía subirlo el Gobierno de Aragón cuando tiene, dicen, el mayor presupuesto de la historia. Ha habido un incremento pequeño, pero es importante, en servicios, en demanda de servicios, porque cada vez va más gente a los actos que hacemos. Luego decir que la planta fotovoltaica son 135.000 euros, ahora ya están trabajando en la segunda, pues para el próximo año serán aproximadamente 200.000 euros, pero sin embargo hay una serie de apartados que podrían incrementar el presupuesto y no incrementan, porque el ayuntamiento este año va a pagar más de 70.000 euros en temas relacionados con residuos que no nos competen a nosotros. En lugar de pagar a los vecinos, que les corresponde a ellos, pues se hace cargo el ayuntamiento. Tendríamos 70.000 euros más. Que esos serían los impuestos que vendrían de Comarca del Giloca, ¿no? Comarca del Giloca, impuestos de residuos, punto limpio, etcétera, etcétera. El año pasado ya lo hicimos. Es decir, si fuésemos, oye, que paguen los vecinos lo que tienen que pagar, tendríamos 70.000 euros más. Pero nosotros miramos de que los tiempos que hay en Calamocha hay mucho empleo, pero los salarios están como están, y dentro de lo que podamos, pues seguiremos en esta tesitura. Mencionaba la situación financiera de las arcas municipales, pero también cómo es esos remanentes que tiene el ayuntamiento a día de hoy, por conocer también un poco las cifras. Sí, ahora llegaré, pero quiero porque es de interés, del dinero que nos llegaba de la Diputación General de Aragón, de la Diputación Provincial, del POS, el año pasado, para barrios y para Calamocha, este año recibimos menos 135.000, casi 36.000 euros. 135.800 euros menos es mucho dinero, menos del plan de empleo. Es decir, que hay instituciones que nos aportan menos y otras que nos han aportado más. Aun con todo, y así en general, ¿cuál es la situación de Calamocha? En el arqueo realizado según acta de la Secretaría Interventora y de Tesorería al 31 de diciembre de 2024, Calamocha tendría unos fondos de 1.306.000 y pico euros. 1.306.000 euros. Eso demuestra que la gente quiere trabajar con el Ayuntamiento de Calamocha, porque antaño es que no se pagaba a los proveedores, pero es que ahora se paga antes de lo que manda la ley, ¿no? Y luego, por otro lado, es decir, lo he dicho antes, pero la cantidad exacta, tendríamos una deuda bancaria que nos dejaron de 226.000 euros, ¿vale? Algo importante. ¿Cuándo se prevé que esa deuda se pueda esa deuda, pues, si cada año pagamos 100.000 euros ahora entre amortización e intereses, yo creo que en el 2020, a mitad de 2028, ya no va la deuda. Nosotros, porque la deuda que nos dejaron, no nos dejaron acompañar esa deuda de unos ingresos. Nosotros ahora nos podríamos endeudar por 7 millones de euros, y diríamos, pero cuidado, 7 millones de euros y lo dejamos estos ingresos para que los paguéis durante los próximos 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque las plantas fotovoltaicas vamos a recibir sobre 7 millones de euros. Con eso se podrían pagar inversiones del alumnado público, que este año en energía nos hemos excusado más de 200 y pico mil euros, pero del alumbrado público, pues 1,5 millones. Por eso que se excusa el ayuntamiento, esos 200 y pico mil, ¿hacia dónde se destina? Pues, ¿Se incrementan las partidas? Pues se destina a que los vecinos no paguen esos 70 y tantos mil euros, pero podríamos dedicarlos perfectamente, pedir un préstamo para hacer una actuación importante para Calamocha, y los alcaldes y alcaldesas y concejales que viniesen detrás no podrían decir, ¿me lo han dejado aquí esta deuda? No, porque viene acompañada, reitero,
de ingresos. Y vamos a hacer una inversión importante de casi 800.000 euros para que la luz de los edificios municipales, que son muchos, la escuela es un edificio municipal, ¿vale? Por ejemplo, pues el coste baje. Pues una inversión que nos han dado 400 y pico mil euros de subvención y 300 y pico mil lo pone el ayuntamiento, lo va a poner el ayuntamiento. Pues esa inversión, ¿qué pasará el próximo año? Que bajará los gastos en luz durante 20-25 años, ¿no? Con ese dinero, algo podremos hacer durante 30 años en este ayuntamiento. Lo podríamos utilizar, por ejemplo, en inversiones y tendríamos, a bien seguro que sobre 10 millones de euros los podríamos utilizar en inversiones, y bien acompañados de los ingresos o de los ahorros pertinentes. Esto lo digo porque cuando gastamos tanto dinero en eficiencia energética, ese dinero viene, o bien nos dan tasas de IBI, o bien sufrimos un ahorro que no pagamos, ¿vale? Y con ese ahorro podemos hacer en los próximos 25-30 años lo que estimemos conveniente. Antes de continuar con cifras, cuantías, partidas diferentes que hayan tenido algún cambio con respecto al ejercicio pasado, sí que recuperar un poco la sesión plenaria, porque bueno, yo lo decía al comienzo de la entrevista, han salido adelante estos presupuestos con el apoyo, como no podía ser de otra forma, del Partido Socialista. La abstención de Teruel existe, los 3 en contra referentes a Partido Popular y Partido Aragonés. Esta estructura, porque además tenemos que decir que ha habido un cambio de estructura o de planteamiento en el juego, ¿no?, con respecto a ese apoyo recibido y la oposición recibida el pasado año, ¿cómo se ha visto también desde el equipo de gobierno pues los cambios, podríamos decir? A ver, esto te voy a responder yo, ¿verdad? Mira, ya lo he explicado además en el pleno y en alguna entrevista que se nos hizo en la radio en un debate que tuvimos los portavoces. La forma de proceder en cuanto al presupuesto y a tratar las enmiendas de los diferentes grupos políticos ha sido exactamente igual este año que el año anterior. Yo, como portavoz del Partido Socialista, en el ayuntamiento envié un WhatsApp a un grupo que tenemos todos los concejales, donde me ofrecía a mantener con ellos las reuniones que estimasen oportunas para aclarar cuestiones del presupuesto y para tratar sus enmiendas, de la misma forma que lo hice en el 2024. Es verdad que el año anterior el Partido Popular y el Partido Aragonés, pues bueno, vinieron a hablar conmigo, nos reunimos, llegamos a acuerdos y logramos el apoyo del Partido Aragonés, la abstención del Partido Popular, y en este caso Teruel existe, ni siquiera se acercó al ayuntamiento a hablar conmigo. En esta ocasión, este año, haciendo yo exactamente lo mismo, ocurre lo contrario. Teruel existe quien se acerca a mí, quien me propone una reunión que tenemos, donde se aclaran cuestiones del presupuesto y donde, bueno, pues tratamos aquellos temas que ellos nos querían preguntar. Sí, que además se presentaron 11 enmiendas. Bueno, luego hablamos del número de enmiendas para dejarlo claro. Y sin embargo, el Partido Popular y el Partido Aragonés, pues no vinieron a hablar conmigo. O sea, yo creo que ahí, visto después, dices, pues aquí había una estrategia partidista clara, porque yo creo que no tenían ninguna intención de apoyar este presupuesto, ni siquiera de abstenerse. Porque cómo reciben esa falta de confianza, ¿no?, que ese alejamiento que tanto Partido Popular, que quizás sí que les dieron esa pequeña confianza el año pasado, y Partido Aragonés sí que demostró su apoyo, pues haya derivado en este 2025 a contar con el voto en contra de ambos grupos. Cuando yo te hablo de estrategia, Adrián, y te acabo de decir que soy la misma que el año anterior, o sea que no es comprensible que, por ejemplo, el Partido Aragonés, en este caso Ramón Querol, hable de una falta de confianza en el pleno de presupuestos que tenemos en mayo, cuando en el pleno de febrero y en el pleno de marzo, y está para que todos los vecinos lo puedan ver, yo creo que leí literal las palabras de Ramón Querol, hablaba de que estaba muy contento y muy agradecido, por un lado muy agradecido porque la mayoría de los compromisos que teníamos con él se habían cumplido, y que estaba muy agradecido porque todas las preguntas que tenía las resolvía, en este caso con Sonia. Entonces no tiene ningún sentido, ¿vale? Además no plantea siquiera alternativa a ese presupuesto, porque por no aporta ni una enmienda al Partido Aragonés, algo que por otro lado me parece muy, muy irresponsable.
En el caso del Partido Popular, Rubén hizo una afirmación diciendo como que a mí, nos parecía mal si preguntaba y si no preguntaba también. Es que no es verdad. Es que sabe perfectamente Rubén que siempre que ha venido al ayuntamiento, que bueno, son pocas veces porque no es mucho y hay que decirlo, siempre las dudas que ha tenido se las hemos resuelto. Tanto yo, que estoy en el ayuntamiento todos los días, como Manolo, se ha coincidido con él, y los técnicos. Entonces, esa falta de confianza a la que ellos hacen alusión es falso. Esto es una estrategia partidista y, bueno, pues creo que equivocada, porque al final estamos en un pueblo y yo creo que en un pueblo como Calamocha estamos todos por arrimar el hombro por el bien del municipio y por el bien de los vecinos. Pero bueno, ¿cuál es el cambio de voto que más les ha sorprendido? A mí, personalmente, el de Ramón Querol, pues por lo que te he dicho. El PAR. El del PAR, ¿vale? El Partido Aragonés, porque claro, no es de recibo que no te presente ninguna alternativa y que te diga que hay una falta de confianza cuando te estaba diciendo hace un mes todo lo contrario. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo el cambio de rumbo del Partido Aragonés. ¿Se lo podían imaginar antes del día del pleno? Porque, bueno, pues durante el pleno sí que aludió que, en ese caso por la mañana, como que ya había transmitido un poco la votación que iba a tener. Por eso digo que a lo mejor hasta ese día sabían o conocían algo. Te lo puedes imaginar, hombre, cuando tú ves que estás brindándote y te ofreces a mantener conversaciones y hablar del presupuesto y hay dos partidos que no se acercan en ningún momento a ti, pues te lo puedes imaginar, lógicamente. Es verdad que yo con el Partido Aragonés aún tenía la esperanza, porque digo, bueno, no ha presentado ninguna enmienda, pues igual en el último momento pues puede cambiar de opinión, porque se está diciendo en el pleno que el presupuesto le gusta, que es que palabras textuales del Partido Aragonés, el presupuesto está bien. Pues tú tienes esa esperanza, ¿no?, de que en aras a esas palabras que él dice, pues bueno, pues recapacite y lo apoye o se abstenga como mínimo. ¿Y cómo ven esa unión o ese acercamiento, mejor dicho, por parte de Teruel Existe, en este caso, bueno, pues para trabajar también en el presupuesto de 2025, porque ya aludíamos, escuchábamos también en el pleno, luego en esa presentación, la noticia que precedía de hecho a esta noticia, pues un poco las propuestas que sí que transmitieron para incluir o ver de qué forma podían estar presentes en el presupuesto. Bueno, ya te he comentado que Teruel Existe, bueno, pues este año ellos han decidido acercarse, porque hemos hecho lo mismo este año que el anterior. Pues yo lo veo pues con buenos ojos, ¿no? Si aquí el que quiere, el que viene a proponer, al final quiere colaborar y son cosas, bueno, pues que al final vienen a mejorar un poco el presupuesto que tú presentas. Es cierto que las enmiendas de Teruel Existe no son 11, son 6. Porque claro, ellos hablan de 11 enmiendas porque ponen las partidas por separado. O sea, en la partida de la que... Una enmienda, para que nos entiendan los vecinos, tú tienes que poner la partida que aumentas y la partida de la que detraes para ¿de poder dónde aumentar. Coges para dejar? Claro, y ellos lo que hacen es poner cada partida por separado. Entonces cuentan 11. Pero la realidad de las enmiendas de Teruel Existe son 6. Luego, pues son enmiendas asumibles, pues porque cuando un presupuesto está bien elaborado, pues hay poco donde rascar y se ven las enmiendas. Entonces, si tú sumas la cantidad económica de esas enmiendas, pues es pequeña. Entonces, bueno, eran asumibles y se asumieron sin ningún problema. Sí, yo quería puntualizar algo que me parece importante como alcalde, y es que creo que en Teruel Existe se dieron cuenta que no les convenía lo que hicieron el año pasado de presentar las enmiendas a los medios de comunicación sin haberlas tenido nosotros, sin haberlas leído, porque eso la gente no lo entiende. Entonces, este año lo que han hecho es venir a hablar, han venido a hablar y luego ya han sacado sus enmiendas a los medios de comunicación, que como dice Sonia son 6, ¿vale? El Partido Popular, a nivel político, pues es que ha trabajado poco, son 4 enmiendas, y ya explicamos las que eran, y lo del PAR no lo entiende nadie, eso no lo entiende nadie. No obstante, hemos conformado un presupuesto, visto que se acercan los 2 próximos años y a elecciones, y a muchos les puede poder más los intereses políticos partidarios que los intereses de los vecinos de Calamocha. Hemos configurado un presupuesto que si hubiese que prorrogarlo porque nadie lo apoyaba, que intentaremos que así no sea, porque vamos a trabajar idénticamente igual,
pues fuese muy pequeña la diferencia entre continuar el presupuesto y modificar el presupuesto. Eso en su momento lo explicaremos. ¿Qué les parece que, bueno, Teruel Existe sí que ha mencionado en declaraciones, además, bueno, pues a este medio de comunicación, que su programa electoral a ellos les sirve de guía, pero también a ustedes del Partido Socialista para, bueno, pues ir desarrollando la actividad o avanzar el día a día municipal? Es que realmente, fíjate tú, cuando planteamos 200 y pico mil euros, que con actuaciones anteriores han llegado a 300.000 euros, 200 y pico mil euros que están ya licitados para lo que es el Parque del Santo Cristo de Arrabal, que es un proyecto que todos habían votado a favor, resulta que ahora, por ejemplo, el Partido Popular se lo quiere cargar para remodelar la Plaza de Toros sin saber lo que ello supone, porque la Plaza de Toros de Calamocha, si la tenemos que remodelar, habría unas consecuencias a nivel técnico y de cumplimiento de normas que ahí están, ¿vale? Por tanto, yo lo que creo es que nosotros tenemos, obviamente, de cara a nuestros vecinos, cuestiones que nos comprometimos a cumplir, es nuestro programa, cada uno tiene su programa, y entre lo que existe, está claro que coincidimos en que haya una persona que se dedica a temas de desarrollo, agente de empleo, agente de turismo. Los estudios y los trabajos técnicos, ya habíamos dicho una y otra vez que los tenemos que dedicar al tema de la vivienda, que llevamos trabajando desde hace año y pico de una forma muy directa. En la electrificación y la iluminación, que pedían 2.000 euros, pues ya lo estábamos hablando también con Veolia. De hecho, teníamos abierto el presupuesto, nos parece una buena enmienda. La seguridad vial y tráfico, idénticamente igual, lo tenemos abierto en presupuesto. Quiero decir que siempre encuentras puntos de coincidencia, porque estamos hablando, como decía Sonia, de un pueblo, de un pueblo no, de 12 pueblos, de un municipio con 12 pueblos. Es decir, los objetivos no pueden ser muy dispares de unos a otros. Y luego ya la barbaridad que dijo Rubén, ¿no? Y José Ramón Querol. Pues claro, parece que lo más importante aquí sea el espacio que hay al lado de las monjas en construir allí un gran parafiestas. Cuando Sonia les contestó como portavoz, que claro, que es que ahí se está haciendo un estudio, un proyecto que partió con una cantidad de 180.000 euros. Vamos a esperar que se acabe el proyecto para luego saber hacia dónde vamos. Al igual que se hizo con el río, que se hizo un proyecto a 10 años, y luego cada año hemos ido dando pasos. Y ahí tenemos cómo está nuestro río y nuestro parque municipal. Acaba de mencionar uno de los aspectos que además yo creo que se destacaron por encima de otros, o así dio la sensación en ese pleno ordinario, que es el tema de la vivienda. ¿Cómo está esa situación? ¿Se dejaron cosas en el aire en esa sesión plenaria? Por lo menos los que estuvimos allí presentes así lo percibimos. ¿Qué se puede adelantar al respecto? Sí, bueno, lo que se puede adelantar, exactamente. Todos los alcaldes de 3.000 a 8.000 habitantes tuvimos una reunión. De aquí de Calamocha me acompañó el técnico Francisco. Tuvimos una reunión allí con el consejero. Y entonces ya nos explicó que se iban a construir viviendas. Después de eso, pues hay que decir que yo he tenido con el consejero 2 reuniones por temas de vivienda y por temas del polo industrial, creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y en lo que acontece al tema de viviendas, también me acompañó un técnico municipal, y lo que quedamos es que el gobierno de Aragón, pues en un principio, en primer lugar, de forma prioritaria, arreglaría las casas que tenemos ahí arriba, a lo del matadero. Son 40 casas que son de su propiedad, son 40 casas que nos vendrían muy bien. La segunda opción sería transformar la EFA, esto ya hace meses, transformar la EFA en viviendas, y luego la tercera, en un terreno que tienen enfrente de las escuelas, construir casas vivienda nueva, de alquiler con opción a compra, de cita en respecto a la EFA, que está en una zona de equipamiento. Ahí únicamente se pueden construir viviendas de alquiler, sin opción a compra, alquiler social. Y
estamos esperando a que la DGA empiece por las 40 viviendas que tienen ahí arriba, y nosotros como ayuntamiento no estamos parados, porque no podemos depender de la acción de gobierno de otras personas, del gobierno de Aragón, y estamos trabajando en otras opciones, y la verdad es que por el momento las cosas van bien, pero hasta que no salgan la licitación pública, el equipo de gobierno no va a decir nada. Aparte de la vivienda, el desarrollo de la Villa Calamochina, ¿cómo se encuentra en estos momentos? ¿Qué se conoce? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Cuando hablas del desarrollo de la Villa Calamochina, ¿te refieres al anuncio que hizo Me refiero a instalación de nuevos proyectos. El concejal del Partido Popular. Mira, yo ya lo dije en el Pleno y lo repito aquí. Evidentemente, si se está trabajando en el tema de empleo desde hace muchísimo tiempo, porque lo primero que había que desarrollar era el polígono industrial, que tenemos un polígono como tienen en pocos pueblos de 5.000 habitantes como el nuestro, que no llegamos a 5.000 habitantes, perdón. Y en eso se ha estado trabajando desde ya legislaturas anteriores. En incluir a Calamocha en Aragón Plataforma Logística importantísimo y se hizo también en años anteriores. Si todo lo que se está trabajando de empleo, el equipo de gobierno, fundamentalmente nuestro alcalde o Inocencio López, que forman parte de eso de casa, están al corriente. Pero hay que ser prudentes, hay que ser muy prudentes. Entonces, creo que este equipo de gobierno nos tenemos que mantener en esa tesitura, en estar callados y prudentes, que es lo que se nos pide desde eso de casa y desde el gobierno de Aragón. Pero es que además, disculpa porque esto es Adelante, importante, adelante. esto es importante. Pero es que esa prudencia está por escrito en el Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Calamocha. Es decir, en ese Consejo de Administración y en las reuniones que he tenido yo personalmente con el consejero, lo que se quedó es eso, en ser prudentes. Una vez que tenemos el polígono industrial, que ha costado mucho dinero, donde participó el gobierno socialista con 7 millones, el gobierno actual con 2 millones y pico, Javier Lambán nos metió en el Aragón Plataforma Logística, y yo siempre decía, una vez que se acabe, estar dentro de la Aragón Plataforma Logística es el mejor regalo que nos pueden hacer. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora tenemos 5 empresas que han ido a preguntar a Aragón Plataforma Logística. Aragón Plataforma Logística nos hizo unos informes, y de esos informes nos aconsejó 2. Y en esas estamos, y hasta ahí llegamos. Entonces, no se puede conocer los sectores a los que en absoluto, se dedican esas empresas. no será por nuestra parte. Está obviamente ser que este 2025 conociéramos o hubiera buenas noticias al respecto. Pudiera ser. Entonces, yo prefiero que dé la noticia a la empresa el consejero o el presidente del gobierno de Aragón, que para cosas positivas, sea quien sea, del partido que sea, eso la gente ya me conoce, tendrá alfombra roja. O sea, allí en Calamocha, quien viene no a pasearse, aquí nunca ha venido nadie a pasearse, quien viene a tratar temas de interés para el municipio, el tratamiento es de 10, ¿vale? Por tanto, seguimos trabajando en estos temas, son muy delicados, y estos proyectos hay que tratarlos bien. Desde el gobierno de Aragón, desde Aragón Plataforma Logística, el consejero está trabajando, el ayuntamiento del equipo de gobierno, de forma restringida, Inocencio, Sonia y yo, estamos trabajando en aras de que se consoliden pues esos proyectos que hay apetecibles para Calamocha. Y reitero que de los 5 lo llenarían con 2 solamente, ¿vale? Con 2 solamente. Y supondría en su caso una ampliación del polígono. Pero vamos a ser prudentes, porque la vida da muchos cambios, y ojalá cuando se firme el primero, pues yo creo que correspondería al gobierno de Aragón y al ayuntamiento de Calamocha decirlo a la par, o si no que lo diga el consejero, que ahí no tenemos problema. Lo que queremos es que haya empleo en Calamocha, y que la gente se quede a vivir en Calamocha o en nuestro entorno. Al margen de esos proyectos que podrían instalarse y de los que, bueno, pues por el momento no tenemos más noticias y más información, ¿en qué otras líneas van a trabajar este 2025, lo que queda, pues desde el Ayuntamiento de Calamocha, en cualquiera de los ámbitos y obviamente de las secciones? Fíjate, en lo que es empleo,
ya hicimos público, porque se podía hacer público, se compró lo de la CEGI del pollo, pues ahora una gran empresa ha comprado el edificio de la CEGI, todo el entorno, y ahí hay inversión y ahí habrá puestos de trabajo, ¿verdad? Pero es que estamos facilitando terreno industrial para que las empresas calamochinas, las empresas del entorno, pues puedan ampliar. Ahí tenemos ya que una de las empresas, Santa Elena, ya está en obras, ¿vale? Pero la Basque Company, que además visitaremos dentro de muy poco, sigue invirtiendo y lleva idea de crear más empleo, ¿vale? Y además de eso tenemos 5 empresas pequeñas de nuestro entorno que estamos preparando el tema del terreno. Ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido una reunión, Sonia y yo, ayer la tuvimos con nuestros técnicos y estamos trabajando para ver si podemos posibilitar el que tengan terreno y al final deciden instalarse. ¿Por qué? Porque cada empresa, por pequeña que sea, cuenta para nosotros. Siempre he dicho que el 1 más 1 más 1, que significa cada puesto de trabajo, por cada puesto de trabajo, este equipo de gobierno socialista va a luchar. Y eso estamos haciendo. Además de que va a seguir el ayuntamiento sacando dinero de convocatorias para que gente joven, para la duración, gente joven ante todo, pues puedan trabajar, entrar al mundo profesional y como dato, ¿no? Como dato importante, decir que este ayuntamiento, en lo que son subvenciones para que haya trabajo, para generación de empleo, va a recibir 488.374 euros, es decir, casi medio millón de euros, que no lo paga el Ayuntamiento de Calamocha. El Ayuntamiento de Calamocha paga muy poquito. Sí, nada, no, que has dicho va a recibir, no, que ya lo hemos recibido. Que ya lo hemos recibido. Se lo de la esa matización. ¿Qué otras qué partidas, a lo mejor por volver un poco a cifras, a números y a cuantías, este 2025 van a tener un incremento de cara a, bueno, pues ese aumento que ha habido monetario y que incluso con el juego pues, de coger de una y moverlo hacia otra se ha podido dar el lugar que se haya aumentado? No sé, cultura, servicios sociales, algo relacionado con la infancia, que también suele ser uno de los pilares. A ver, hemos mantenido ese tipo de partidas, se han mantenido más o menos. Es verdad que luego hablamos de que es un presupuesto vivo y por vinculaciones jurídicas o por incorporación de remanentes o por subvenciones que te llegan, luego esas partidas crecen. Y ya quiero hacer una matización, porque antes hablaba Manolo del presupuesto prorrogado que te permite seguir trabajando, ¿no? Aunque tú no tengas el presupuesto aprobado, pero sí que hay que matizar una cosa, una cuestión. Que se lo comenté a los concejales que votaron en contra de este presupuesto. Hay partidas de ese presupuesto que con el prorrogado tú no puedes llevar a cabo. Por ejemplo, las asociaciones. Si este presupuesto no hubiese salido adelante, las asociaciones se hubiesen quedado sin las subvenciones que este ayuntamiento les da, y no son pocas. Además, subvenciones y colaboración. Aparte de las subvenciones que les damos, siempre el ayuntamiento colaboramos con las brigadas, con alquiler de generadores. La cuantía es alta, sobre todo cuando hay eventos pues, potentes. Gracias que en Calamocha tenemos eventos que las asociaciones hacen y se conocen ya a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿con qué cara puedes ir tú a ver a las asociaciones después de votar en contra? Votar en contra de que ellas reciban ese dinero para poder llevar a cabo sus eventos o para hacer frente a sus necesidades. Entonces hay que matizar mucho ese sentido, porque sí que un presupuesto prorrogado te permite trabajar, indudablemente, pero hay cosas que no te permite hacer. Y una de ellas es esta. Por eso no entendí el voto en contra del Partido Popular y del Partido Aragonés, que me sigue pareciendo una irresponsabilidad en un pueblo como Calamocha. En el caso de la abstención, en esa explicación de la abstención por parte de Teruel Existe, sí que aludieron a ese asociacionismo para pues, facilitar, ¿no? y abrir un poco, en ese caso, la cartera para dentro de ese capítulo, que es de transferencias corrientes, además hemos incrementado la institución ferial, que está en 80.000 euros, y este año hemos pasado a 100.000 euros, la Fundación San Roque, ahí entra la UNED. Pero fíjate tú que hay más asociaciones. Oye, hace poco una entidad, un club, ha traído de San Marino 2 subcampeones mundiales.
los hemos metido la asociación que está trabajando con el exceso de gastos que hay en Calamocha, como están haciendo en otros ayuntamientos. Era el batallador y han tenido 2.000 euros más de ayuda de lo que tienen habitualmente, pero por ejemplo, el hogar del pensionista, que le dijimos a Rubén, que él es el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales, pues que la comarca no da un céntimo, no es competencia del ayuntamiento, y este año les hemos dado los 2.000 euros más 3.000 euros para que los abuelos vayan allí y combatir en cierta medida la soledad, ¿no? Que sea el ayuntamiento el que está dando 5.000 euros y él, que es el responsable comarcal, pues de 0 euros. Por tanto, la afección que tendría sería grandísima, pues son 35 las asociaciones que ayuda el Ayuntamiento de Calamocha económicamente y luego en temas logísticos. ¿Qué partida? Pues económicamente son en total 381.197 euros. Ha habido incremento con respecto al 24. En más 42.254 euros. Claro, se incrementa la partida, también se incrementa el número de asociaciones, que dentro de las asociaciones no solo están las culturales, sino también esos clubes deportivos o asociaciones deportivas. Pero, por ejemplo, el Club 4x4, que está ayudando en todo, que además nunca piden nada, que lo pagan de su bolsillo, este año les hemos duplicado el presupuesto. ¿Vale? Es decir, nosotros vamos viendo y vamos apoyando a todas las asociaciones que lo necesitan para que Calamocha se mueva, porque las asociaciones, las actividades deportivas, culturales, mueven muchísimo la actividad económica en Calamocha y en todo el entorno. Para ir cerrando ya la entrevista y de una forma así que más breve o concisa, ¿cómo dirían que se encuentra o cómo ven ustedes que está, bueno, pues en este caso Calamocha y también obviamente sus 11 barrios? Bueno, pues vamos a ver, en estos momentos, yo, como son 10 años de alcaldía, algunos me decían, podrías hacer algún folleto, repartirlo por todos los vecinos y tal, ¿no? Y la verdad es que merece la pena. Lo que pasa es que tampoco quiero que nos acusen de que gastamos el dinero en esas 10 actuaciones. Decir, como decía antes, que en estos 10 años, más de 9 millones de euros, deudas a proveedores, pagos de juicios, pagos de... Aún nos queda alguna. Hace poco llegó un problema de antaño que tenemos que resolver. Bueno, pues el liquidar todo eso ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado. Pero tiene ahora mismo atraviesa un buen momento. Un buen momento, o sea, a nivel económico el Ayuntamiento de Calamocha se podría endeudar en 3 millones sin ningún tipo de problema, en 3,5 millones sin pedir permiso a nadie. ¿Vale? Únicamente la regla de gasto y las reglas fiscales son los que nos pueden echar para atrás. Pero también hay que decir otra cosa, en cuestión de servicios, limpieza, jardinería, obras, edificios municipales, generación de empleo, es que se han creado cientos y cientos de puestos de trabajo. Es que no somos conscientes, pero aquí en Calamocha el paro estaba como estaba y ahora el paro está como está. Hay un paro técnico cero, ¿vale? Por tanto, a lo que voy es que en estos 10 años Calamocha se ha lavado la cara y ya no digamos los barrios. La primera actuación que hicimos fue, pedí una analítica de aguas y había gente vecinos que estaban viviendo aguas residuales. Vamos a acordarnos, aguas residuales estaban viviendo. Tuve una reunión con Sanidad y me convencieron para no denunciarlo, ¿vale? Se subsanó, se invirtió mucho dinero. A raíz de eso después también hicimos la planta de osmosis, porque en Calamocha y en Luco, en Navarrete, que suministra aquí, los sulfatos estaban por arriba. El hacer esta planta de osmosis supone una inversión importantísima, pero el mantenimiento de esa planta, es carísimo, carísimo. Y en lo que es gasto consumo de agua, los vecinos siguen pagando lo mismo. Bueno, yo creo que la pregunta era por conocer cómo veían que atravesaba Por tanto, momento, el municipio. El municipio es un municipio muy activo. Lo dicen los de la parte de fuera, es decir, la gente de fuera, los periodistas no hacen más que decírnoslo. Pero es que además tenemos un futuro muy prometedor. Antes de marcharnos, sí que, bueno, pues preguntarles por la actualidad.
más reciente, que es esa situación del Partido Socialista a nivel nacional, con todo el caso, todo lo que también se conoció ayer a través de ese informe de la UCO, bueno, pues referente a las mordidas de Santos Cerdán. ¿Cómo lo están viendo también? Pues a ver, para un militante de base como nosotros, ¿no?, que además te dedicas a trabajar, y cuántos y tantos concejales y alcaldes que no cobran ni un duro. Yo voy a ser más duro. Es desolador. A ver, mucha gente en estos 10 años, algunos me han alabado y otros me han criticado que yo votaba mociones en contra del Partido Socialista. Es decir, nosotros tenemos que defender a nuestros vecinos, a Calamocha, a nuestra zona, mucho antes que a nuestro partido, ¿vale? Y eso se ha visto. Nosotros pactamos con el Partido Popular, a todo esto las echaron del Partido Popular. A mí no me echaron pues porque yo me había presentado gracias a un amigo y pagó todo, pero lo tenía claro. Es decir, ¿cuántas veces yo he votado en contra y el equipo de gobierno socialista ha votado en contra? Muchas. Yo lo que leí ayer, porque además tenemos el informe de la UCO, me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso. La gente que roba tiene que ir a la cárcel. Pero un empleado público, un político, que tiene que dar ejemplaridad, tenían que ir a la cárcel multiplicado por 2. Y luego devolver el dinero, porque aquí en este país nunca se devuelve el dinero. Así que me parece vergonzoso. Y más vergonzoso todavía, si son algunas personas del Partido Socialista. Me parece todavía más vergonzoso. Así que nosotros, en la medida que podemos, y ya lo hemos hecho en los grupos que tenemos, hemos mostrado nuestra indignación y que la cosa vaya hasta el final y que los que le hacen la pagan y que lo paguen bien. La indignación también llegó después de escuchar al presidente, en este caso al secretario general, a Pedro Sánchez del Partido Socialista. Pues a ver, la indignación llega en general. Es decir, hay ante todo 2 personas que fueron secretarios de organización, números 3, que están ahí metidos en un follón. Una de ellas, el señor Ábalos, pues que ya, en fin, ya está en manos de la justicia, y este segundo, Santos Cerdá, pues que tendrá que decidir. Pero vamos, si lees el informe de la UCO, salvo que haya alguna cosa que luego den marcha atrás, es que es clarísimo. Además, bueno, incluso la provincia de Teruel pues está saltando. Sí. En este caso, tanto por Cerdán como por el caso de pero son muchas provincias, porque en total no sé si eran 600 y pico mil euros. Tampoco hablamos de los 40 y tantos millones de euros del Partido Popular, pero es igual sea quien sea. Lo que fastidia es que uno se defienda diciendo, y tú también, que no, que sea quien sea, toda la sociedad, tenemos que ir a por ellos. Y lo que va a tener que hacer el Partido Socialista es unirse a ese rechazo social, pero sin ningún lugar a dudas. Porque la inmensa mayoría, obviamente, de los políticos, que es una profesión muy honorable, digo profesión, es un hacer muy honorable, pues como ha dicho Sonia, a ver, yo que conozco muy bien esta provincia, la mayor parte dedica su tiempo y su dinero en dar un servicio social. ¿Y cómo ven las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, referente, bueno, pues haciendo alusión que hay que adelantar las elecciones y que obviamente Pedro Sánchez, bueno, pues hay que quitarlo ya de Moncloa? Bueno, pues vamos a ver, vamos a esperar, porque ayer se hicieron unas declaraciones. De momento, Santos Cerdá, que hay que decirlo, está todavía investigado, todavía no hay nada más. Es verdad que si lees el informe, bueno, ya ha dimitido, que no lo hacen todos, ¿vale? Porque hay muchos políticos, por desgracia, que se mantienen en sus puestos, cuando por decencia tendrían que dimitir, o porque la ciudadanía se lo pide un mes, otro mes y otro mes, como le está pasando, por ejemplo, a Amazon. Entonces, bueno, pues vamos a esperar. Yo creo que el Partido Socialista va a ser muy contundente, como no puede ser de otra forma, contundente. Es muy difícil que haya corrupción cero, porque es muy difícil. Tú estás con muchísimas personas y te pueden traicionar. Es la forma como tú luego actúas. Entonces vamos a dejar que
que pase unos días, que esto se vaya esclareciendo, se vaya aclarando, y el Partido Socialista pues hará lo que tenga que hacer sin ninguna duda. Lo que decía Manolo, que es lo que está haciendo ahora mismo en este momento Jorge Azcón, es con el y tú más, y tú haz consejitos vendo que para mí no tengo. Entonces vamos a templar un poco y bueno, pues iremos viendo a lo largo de estos días seguro cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y bueno, fundamentalmente Santos Cerdá ha dimitido, ya no está dimitido, ha entregado su acta de diputado, que es lo mínimo que podía hacer. Y bueno, pues iremos viendo, porque al final esto es un proyecto, ¿vale? Y el proyecto socialista, el proyecto que compartimos los socialistas, es un proyecto de progreso, y es una triste que por 2 personas o 3 personas pues parezca que el proyecto no vale. El proyecto es lo mejor que le puede pasar a este país en este momento, y se está viendo en todos los datos económicos que se pueden ver. Entonces vamos a poner templanza y vamos a no enfangar más, porque es que hay como mucho fango, mucho lodazal de los partidos políticos, y al final esto no es bueno para nuestro país, en un momento donde Europa necesita unión y necesita que todos estemos a trabajar y a gestionar bien, que es lo que hace falta. Pues nos vamos a quedar ya con esas últimas reflexiones en relación a la situación, a la actualidad del Partido Socialista a nivel nacional. Manuel Orrando, alcalde de Calamocha, Sonia Palacio, teniente de alcalde, gracias a ambos por estar esta semana aquí con nosotros en Calamocha Noticias. Gracias. Muchas gracias.